colapso absoluto. 6 horas y cuarto a Puerto Quetzal, que está a básicamente 100 kilómetros de la capital. Y hoy, eso fue en el Océano Pacífico, y ahora, el día de hoy, amanecemos con el principal puerto del Océano Atlántico, en la portuaria Santo Tomás de Castilla, completamente parada, pero esta vez ya no por la infraestructura, sino por los sindicatos. Y precisamente vamos a hablar de un tema que está bastante relacionado con el tema de las aduanas, de los puertos, de los aeropuertos, de las fronteras y del comercio. Y tiene que ver con un tema, y sobre todo con noticias recientes, especialmente del área de Petén, que pareciera ser tierra de nadie, ahí en las áreas fronterizas, y es el tema del contrabando. Pero es un flagelo, una actividad delincuencial con aristas diferentes, con un sofisticamiento que no habíamos visto antes en Guatemala. Ahora, y precisamente en las noticias de la semana pasada, en las incautaciones que se dieron en temas, por ejemplo, de cigarros y otros productos de contrabando, que no es la primera vez que lo vemos, tenemos muchos años estar viendo este tema, pero en esta oportunidad se encontraron armas de fuego, fuertes cantidades de sumas de dinero, a gente, básicamente pequeños ejércitos paramilitares ya protegiendo este tipo de operaciones. Entonces ya vemos aristas aquí de algo mucho más complejo que apunta hacia los temas de crimen organizado. Para hablar del tema, de este tema tan complejo, tan importante, y sobre todo que ha sido una prioridad también para el gobierno de los Estados Unidos, el tema de su seguridad nacional y estos temas ya de contrabando relacionados con crimen organizado, con bandas de trata de personas, de narcotráfico, de contrabando de bienes y mercancías, que en un pasado pues pareciera ser que no se mezclaban con nosotros, pero ahora ya los tenemos completamente mezclados. Para tratar estos temas, y es un tema transnacional, tenemos como invitado especial al general Juan Carlos Buitrago. Él es general retirado del Ejército de Colombia. Él es experto en estos temas con más de 30 años en temas de inteligencia y de seguridad. Nos acompaña pues por la vía telemática. Le damos las gracias a general retirado Juan Carlos Buitrago por acompañarnos esta noche a las 8:45 Canal Antigua. Sabemos que ustedes, que entiendo que van un poco más tarde que nosotros, por eso le agradecemos el tiempo que está con nosotros el día de hoy. Y también tenemos en el set aquí de Canal Antigua a la licenciada Muriel Ramírez. Ella es coordinadora y vocera de la Comisión de Defensa del Comercio Formal, CODECOF, que está aquí en el estudio con nosotros. Entonces, para empezar, le damos la más cordial bienvenida a ambos, herramientas que nos presta la tecnología el día de hoy, que bien utilizadas, pues podemos hacer lo que estamos haciendo hoy en pantalla, pero mal utilizadas también se pueden dar los temas que estamos viendo hoy por hoy. Bienvenidos a ambos, de verdad, y vamos a empezar hoy, general, y le pedimos una disculpa, pero aquí lo hacemos primero las damas. ¿Qué tan grande es el problema de pérdida fiscal y distorsión del mercado? El contrabando erosiona la recaudación, el IVA de importaciones, aranceles, el ISC, y desplaza a la industria formal. Solo entre inconsistencias y un 18.9 millones de decomisos mientras se diseña una estrategia nacional contra el contrabando. Eso todavía no lo tenemos, y hay sectores golpeados como el de los cigarrillos. El mercado ilícito llegó a 24.7% en Guatemala. Máximos empresariales lo asocian a las pérdidas tributarias y financiamiento criminal. Estos términos son enormes, pero igual estamos con combustibles, hay flujos constantes hasta México y diferenciales de precios. Los puntos fronterizos entre Tecumán, el Carmen, la Mesía y el Ceibo son críticos. Los casos ahí hasta el MP los tiene documentados. ¿Qué tan serio es ese problema, licenciada? Gracias, buenas noches a todos y a los que nos están sintonizando. Pues comentarles, realmente nosotros vemos esto ya dejando esa imagen rudimentaria que tenemos de las balsas, que es lo común del contrabando. Exacto. Nosotros ya estamos hablando de estructuras logísticamente bien organizadas. O sea, ya se dedican al multicrimen como tal, que no solo ven contrabando, como lo mencionabas, ya hay mezclas del narcotráfico en estas acciones. El tema está realmente a necesidad de ellos para poder movilizar sus mercaderías y hacer, pues obviamente, también un lavado de dinero. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros vemos y con preocupación? Obviamente las industrias se ven totalmente afectadas y vamos a decirlo acorraladas con un comercio ilícito que está a boca, puede estar a disposición de cualquier mecanismo. Uno de los que mencionabas, esto es un mecanismo que se sabe utilizar, el tema de poder tener una conexión con otras personas fuera de Guatemala, pero también las redes sociales, los mecanismos que tenemos en tecnología también se han prestado para el tema de comercializar lo que son ilícitos. Entonces sí vemos esto preocupante, lo que mencionabas en el tema de el porcentaje que ya son proporciones. El contrabando, el comercio ilícito de cigarrillos está para Guatemala, es crítico. Y hay que pensar también que hay otras dinámicas que pueden incrementar ese 24% casi a un 50% cuando hablemos de algunas otras incidencias que están pues, precisamente defraudando al fisco. Entonces vemos eso con gran preocupación. Otros sectores que también están afectados, obviamente por las falsificaciones, porque como repetimos, el multicrimen ya abarca también falsificaciones en las cuales el tema sanitario, el tema de salud es uno de los más afectados. Entonces sí lo vemos de forma preocupante. General Buitrago, hemos estado hablando ahorita aquí con nuestra invitada Ramírez sobre los impactos especialmente a competidores de la economía formal, de una economía, digamos, actividades básicamente de competencia desleal que afecta al fisco en general. Pero, a ver, usted con la experiencia, el conocimiento que tiene en temas de inteligencia y seguridad, vemos la semana pasada declaraciones tremendas, contundentes de parte de la fiscal general Pam Bondi de los Estados Unidos de América, denunciando que habían puentes aéreos de narcotráfico de Venezuela hacia el Triángulo Norte, que básicamente es, clásicamente es Honduras, Guatemala, El Salvador, pero ella estaba refiriendo a Belice, México y Guatemala, que también conformamos un triángulo aquí, que somos, digamos, la frontera sur para Estados Unidos, y en esa denuncia, que era específicamente en tema de narcotráfico, pero lo que hemos visto en Guatemala, y ahí es donde yo quisiera sus reflexiones sobre estos temas, es que antes decían, los narcotraficantes tienen su campo de acción, las maras tienen su campo de acción, trata de personas son otros, los balseros y gente que pasa cereales, huevos, qué sé yo, es otro tipo de actividad. Pero en Guatemala, por lo menos lo que hemos visto últimamente, es que como que estos señores ya se sentaron en una mesa y ya se pusieron de acuerdo. Y en estas incautaciones que se han dado, que van desde cigarrillos, medicinas alteradas, narcotráfico, drogas ilícitas, personas, es decir, ya vemos actores mezclados, narcotraficantes con maras, con fuerzas de seguridad, como que ya las líneas estas de contrabando, porque el contrabando es como que el techo de sombría a todas esas actividades ilícitas, se unieron, se han sofisticado y ya son verdaderas bandas de crimen organizado. Y lo que manejan, inclusive, ya van a temas de lavado de dinero, con empresas de fachada. Es decir, es complejo lo que estamos viendo. Cuéntenos, ¿cómo lo ven ustedes? Colombia ha sido un actor principal, digamos, es el vínculo de Sudamérica hacia Centroamérica y hacia el norte. ¿Cómo lo han identificado ustedes ese problema? ¿Y qué podría también, digamos, ustedes de alguna forma colaborar con Guatemala en ese sentido? Muchas gracias. Buenas noches de nuevo. Es un privilegio estar en el programa. Un saludo muy especial desde Bogotá y especialmente a Muriel, que como coordinadora de Codecof ha sido una aliada importante en esta tarea que venimos cumpliendo a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Y ustedes lo han descrito claramente en la introducción. También Muriel ha aportado unos elementos muy importantes que corroboran lo que hemos visto en Latinoamérica y el Caribe. Nosotros venimos coordinando un mecanismo a nivel de toda la región que se denomina Estrategia Triángulos, de la cual Codecof hace parte activa de este mecanismo, que busca integrar los esfuerzos públicos y privados de cara a prevenir y combatir el comercio ilícito en todas sus modalidades. Y cuando hablamos de comercio ilícito nos referimos a contrabando, a la falsificación
adulteración, modificación de productos, pero también a la competencia desleal, a la evasión fiscal y al lavado de dinero. De ahí que podemos enmarcar lo que está ocurriendo en Guatemala como ese efecto contagio o efecto dominó que se registra en los países vecinos, en Centroamérica, pero también en otras regiones del país. La estrategia Triángulo funciona por capítulos. El capítulo sur, con los países del Cono Sur, estuvimos hace un mes en Buenos Aires con más de 62 autoridades hablando precisamente del problema del comercio ilícito en el Cono Sur. También el Triángulo Centro, Panamá y los países vecinos, donde Codecoop nos ha acompañado en alguna de estas reuniones, pero ahora en octubre vamos a activar el capítulo Triángulo Norte en Ciudad de México. Esta mañana estuvimos precisamente reunidos con las autoridades del INPI, del Instituto Mexicano para la Propiedad Intelectual, así como otras autoridades aduaneras y de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública de México, porque la idea es traer a el Triángulo Norte, donde Guatemala, Honduras, Salvador y Belice hacen parte importante de este mecanismo, para adentrarnos en medidas mucho más accionables, prácticas, efectivas para prevenir y combatir este problema. Y en términos ya de análisis del problema, complementaría a lo que ha dicho Muriel y a lo que han presentado ustedes en este programa, que efectivamente el comercio ilícito, como lo menciona recientemente el estudio del Grupo de Acción Internacional para la Persecución de las Finanzas Ilegales, como el grupo Egmont, que es un mecanismo de intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera de los países para identificar fenómenos de lavado de dinero. Estuvimos hace unas 2 semanas en Cancún en la conferencia antilavado organizada por EICAMS, donde estuvo Gair, y allí el estudio concluyó que las 3 principales modalidades a través de las cuales las organizaciones del crimen transnacional están lavando dinero resultado de actividades ilícitas son el sistema financiero internacional, donde los criptoactivos, las criptomonedas, se han convertido en el medio privilegiado para lavar el dinero. Segundo, el tráfico físico de dinero. Y tercero, que aquí es donde viene precisamente la relación que quiero hacer con el problema que estamos tratando en este programa, el comercio ilícito. Es decir, hoy, como aquí se ha planteado, por ejemplo, productos como el cigarrillo se han convertido en la moneda privilegiada del narcotráfico y de otras organizaciones delictivas para monetizar sus ingresos, resultado de sus actividades ilegales, e insertar esos dineros dentro del sistema formal, internacional, financiero, de comercio industrial, etc. ¿Y qué están haciendo estas organizaciones del crimen a nivel transnacional? Pues simple y llanamente entrando dentro de esa lógica criminal, que es la que menor costo, mayores utilidades y mayores facilidades les genera, como ocurre aquí en la frontera entre Colombia y Ecuador, que es más rentable para una organización criminal cruzar la frontera con una caja de cigarrillos que cruzarla con una caja de cocaína. ¿Por qué? Porque está en una zona de producción, pero además porque el diferencial de precios le permite casi que obtener 6.5 veces más de ganancias cuando trafica con cigarrillos en la frontera, en vez de hacerlo con cocaína, que le genera mayores consecuencias. Y usted me preguntaba qué hacer. Pues lo que hemos visto es que el problema se concentra en un punto en particular. Y aquí quiero llegar con los estudios que ha hecho muy rápidamente el Banco Mundial. El Banco Mundial ha dicho que la criminalidad en Latinoamérica se concentra en el 2.5% del territorio, que las ciudades más violentas se registran en el 1.4% de Latinoamérica y el Caribe, que 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en Latinoamérica y el Caribe. Pero lo que llama la atención es que de esas 40 ciudades más violentas de la región, 37 se ubican en puertos marítimos y en zonas fronterizas. Y está la lógica que planteaba Muriel al comienzo de este programa, en el sentido de que las mafias del narcotráfico están disputando el control de los puertos marítimos y de los corredores fronterizos para asegurar la cadena de comercio internacional que les permita exportar,
la cocaína o exportar drogas y monetizar ese dinero mediante la importación de productos que ingresan con apariencia de legalidad, los ingresan de contrabando en el mercado negro y también en el mercado legal, y de esa manera entran en ese círculo de esas economías criminales. Existe en Latinoamérica y el Caribe el cartel del tabaco, por ejemplo, que está asociado con el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Y ese cartel opera desde Corea del Sur, la China, India, Turquía, Camboya, hasta Estados Unidos, las ciudades latinas especialmente, México, pasa por Guatemala, Panamá y Argentina. Es decir, el cartel del tabaco que opera desde Tepito en México, que pasa por la terminal en Guatemala, que pasa por Colón en Panamá, termina en la frontera tripartita, vinculados con el señor del tabaco y con este fenómeno tan complejo que se está registrando en el Cono Sur. Y con esto me silencio para darle espacio a ustedes y a Muriel. Muchísimas gracias. Sí, es interesantísimo tener a dos profesionales e investigadores de un tema tan caótico ahora en nuestra región. La estrategia del triángulo, como bien nos explicaba el general, y esos términos de manejo del sistema financiero, acá hemos detectado que hay casos del MP, que es el Ministerio Público nuestro, que han documentado redes dedicadas al ingreso ilícito desde combustibles, gasolinas y otros rubros frecuentes como los licores, electrónicos, calzado, ropa y algo que tú nos decías antes, medicamentos, que ahí está el riesgo sanitario de otros productos sin registro. Sí. Y de cómo y en qué vías se operan los corredores y puntos ciegos, y cómo la frontera con México concentra sus rutas debajo de control estatal y se contabilizan decenas de pasos informales y transporte modificado para burlar controles, que esa es otra de las acciones que se tienen sobre este tema, y la violencia ligada al narcotráfico en la franja occidental, y ha reducido incluso el tránsito legal. Esos son estudios que en Cybercrime nos han presentado, y hay modus operandi comunes. Es la subfacturación, la mala clasificación arancelaria, el uso de pequeñas partidas fraccionadas, que es lo que llamamos el plan hormiga, sí, casi como lo que nos explicaban en el tabaco, y vehículos con doble fondos o corrupción en eslabones logísticos, que aquí ya ni siquiera ocultan mucho el tema, sino está manejándose de manera real. Y los flujos ilícitos comparten rutas, bodegas, lavadores y economías criminales. Así es. ¿Cómo desde lo que el general nos planteaba aquí, a través de estas estrategias que ustedes llaman triángulo, y los sistemas de manejo financiero, porque a la larga todo esto redunda en economía, en tráfico, lavado y cuantísima otra cosa más se deduzca de eso? ¿Cómo podemos entender, Muriel, desde algo como lo que tenemos acá, en este triángulo en el cual nosotros estamos inmiscuidos, para tratar de ir poniendo un correctivo a un término que ya es vastamente estructurado en el país? Claro, nosotros desde la comisión hemos planteado el trabajar tal vez en tres frentes. Trabajar obviamente en el aspecto preventivo, en el de poder generar una contención y articular, porque ciertamente nosotros no tenemos la facultad de accionar como lo tiene una institución, en este caso el Ministerio Público. Claro. Entonces nosotros queremos coadyuvar y buscamos el mejor mecanismo para demostrarles realmente cómo esto converge, o sea, ya no tratar los temas por separado, sino ver cómo realmente generar esto a través de definirlo como un crimen organizado como tal, para no tener casos dispersos en un expediente por acá, les dan medidas por otro lado, sino que realmente entender. Pero también es necesario la colaboración que se requiere del organismo judicial, o sea, el expertise que necesitamos también, o las capacidades o el fortalecimiento en las capacidades que necesitamos que tenga también el organismo judicial para tener esa visión. Realmente nosotros buscamos el cómo articular desde esa forma, pero también es evidenciar cuánto es lo que impacta. Nosotros trabajamos estimaciones porque no podemos definir cuánto representa el comercio ilícito, pero si hablamos de estimaciones estamos hablando alrededor de 1.800 millones de dólares. Entonces, cuando uno hace un análisis y traducirlo un poco a algo más de calle, más común, estamos hablando que eso podrían ser 4.000 kilómetros de rutas secundarias y terciarias
echadas, o sea, realizadas por obviamente nuestro sistema de comunicaciones. Creo que eso sería uno de los ejemplos, pero parte de lo que nosotros hacemos es trabajar bajo estas dos premisas. El tema de contención es cómo buscamos estos espacios para poner el problema sobre la mesa, la necesidad de abordarlo de forma estratégica y articulada, porque nosotros la intención es no dejar también a la institucionalidad por su lado, o sea, acompañarlos, presentarles estos estudios, hacerles estos análisis y recomendaciones desde la perspectiva y el ejercicio que el sector privado ha hecho para poder identificar, o sea, cuando el sector privado busca mercados, investiga. Y en este caso es la misma dinámica. Necesitamos saber realmente a qué nos estamos enfrentando. Entonces, por lo mismo, nosotros vemos esto y otras acciones que se han empezado a dar. O sea, ya no hablamos de qué es el contrabando, qué es el comercio ilícito, sino hablamos de cómo esto está evolucionando, dónde va a pegar de aquí a un corto y mediano plazo, que es a lo que a nosotros nos preocupa más, el seguir teniendo cierre de empresas, pérdidas de empleo. Entonces que eso es lo que ha motivado la mayor parte de la migración irregular. Entonces, cuando empezamos a enlazar todas las problemáticas que nos han llevado a muchos problemas sociales, es porque realmente necesitamos trabajar de forma articulada. A ver, general, no es ninguna sorpresa con todo lo que hemos estado hablando en este programa que precisamente en los últimos 2 meses hemos tenido equipos tácticos especiales del Ejército de los Estados Unidos, del Cuerpo de Ingenieros y de otros equipos en Guatemala, desplegados específicamente en los puertos, buscando temas, digamos, de modernización de los puertos. Tenemos problemas logísticos enormes en Guatemala, retos enormes de una infraestructura abandonada de décadas, en fin, gobiernos de izquierda, derecha, centro, todos han tenido el mismo problema, un abandono total de la infraestructura, y eso, pues hay problemas logísticos importantes, pero el problema de seguridad es enorme. Y como le digo, pues tenemos un par de meses ya de que tenemos presencia ya de tropas uniformados aquí en Guatemala, porque ya es un tema de preocupación del gobierno de los Estados Unidos, esto inclusive también el tema del ferrocarril, pero sí, con todo lo que hemos hablado, es evidente que son las líneas, digamos, de este comercio ilícito, porque muchas personas dicen, bueno, que han de ser los puntos ciegos y todos estos lugares, se imaginan que el contrabando viene ahí en la selva, ahí caminando a través de los volcanes. No es cierto, la mayor parte del contrabando entra por las vías legales, es decir, los grandes barcos no atracan en las playas sin puertos, pues atracan en Guatemala. Pues tenemos un puerto importante en el Pacífico, tenemos 2 puertos importantes en el Atlántico que básicamente son vecinos uno con el otro. Entonces, ¿y a dónde voy con toda esta conversación? Con esto que estoy platicando. El día de hoy, no estamos hablando, el día de hoy, amaneció el puerto Santo Tomás de Castilla completamente paralizado por un anuncio de los sindicatos de los empleados portuarios, diciendo que no a la privatización y no es eso. No es eso. La información que nosotros tenemos de las cámaras, lo hemos tenido en comunicación, y el día de hoy hicieron comunicados también públicos sobre este tema, es que la oposición de los sindicatos es a la modernización de los puertos. Modernización que implica mayor seguridad, que implica mejores mecanismos de control, que implica eficiencia. Es decir, pero es preocupante, y esa es la pregunta muy concreta que yo quisiera hacerle a usted, si en algún momento en estos estudios que ustedes han hecho, han visto cómo estas, digamos, organizaciones de crimen organizado están relacionadas con organizaciones sindicales de la institucionalidad. Porque no es ningún secreto, en Guatemala hemos tenido muchos casos ya de gente que está involucrada en los sindicatos de los puertos y que después resultan también involucrados en temas de narcotráfico y temas de contrabando. Vuelvo y repito, la mayor parte del contrabando no pasa en una lanchita que entra y que aparca entre las olas en un puerto en medio de la nada. No,
entra por los puertos formales. Ahí bajan los barcos, entran los furgones y toda esta, digamos, estas grandes organizaciones criminales de alguna forma han logrado la cooptación de la institucionalidad, de las fuerzas de seguridad, de las aduanas, en fin, para pues trasegar todo tipo de mercancía ilícita en las fuentes formales. Pero cuando uno va a los puertos, y yo platicaba al inicio del programa, estuve presente el viernes en un asueto aquí en Guatemala, importante, viajé al puerto en el Pacífico, y da tristeza ver, o sea, no hay iluminación, o sea, estaban oscuras, no hay cámaras, o sea, de verdad es una situación tan precaria que a mí lo único que se me ocurre es que es un incentivo enorme para que estas bandas de contrabando operen de la forma más impune. No sé si ustedes tienen ya algún estudio sobre estos temas o cómo están relacionadas, digamos, estas bandas de crimen organizado con la institucionalidad que opera día a día en los puertos. Sí, efectivamente. Mira, tenemos un dato muy claro, resultado de estudios que se han realizado en el sentido de que los homicidios se han incrementado por encima del 40% en las ciudades portuarias más importantes de Latinoamérica y el Caribe. Solamente para colocarle un ejemplo, Guayaquil, que hoy se ha convertido en el principal puerto de exportación de cocaína de Latinoamérica, incrementó los homicidios de 160, una tasa de 160 por cada 100.000 habitantes, a 1.900 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y esto va en sintonía con la violencia que hemos visto precisamente allí y los niveles de criminalidad en Guayaquil. Chancay, en Perú, que está construyendo el día de hoy uno de los puertos más importantes, más grandes de Latinoamérica, por parte de empresas chinas, va en un 50% de construcción, y ya hay un incremento de los homicidios en este puerto de Chancay de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes a 460 homicidios. Y esto ocurre simultáneamente con otros puertos en Colombia como Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Colón en Panamá y en otras ciudades de Centroamérica, Manzanillo en México, por ejemplo. Entonces, eso es para indicarle de que hay definitivamente un interés de estas mafias del narcotráfico y del contrabando por apoderarse de la cadena logística de comercio internacional para asegurar la salida de droga y el ingreso de contrabando, que es, repito, el medio a través del cual monetizan el dinero resultado de sus actividades ilícitas. Pero oyendo a su pregunta, me voy a remitir a lo que nosotros hemos identificado como los factores habilitantes de esas economías criminales. ¿Por qué existe las economías criminales, el comercio ilícito, el crimen organizado, el contrabando, el tráfico de productos falsificados, etc.? Hemos encontrado que el primer factor, ustedes lo mencionaron, la corrupción. Donde hay contrabando, hay corrupción. Y cuando la corrupción se instala en el ADN de la institucionalidad, como ocurrió en Colombia en algunos de sus puertos, que inclusive cooptaron inspectores de las aduanas que operaban con agentes federales de los Estados Unidos y también corrompieron a los agentes federales de los Estados Unidos, pues estas mafias del contrabando están logrando su cometido, que es cooptar a funcionarios que cumplen labores de altísimo riesgo, especialmente los inspectores de aduana, para poder nacionalizar de manera ilegal esos volúmenes de contrabando que ingresan en contenedores a través de los puertos aduaneros oficiales. Entonces, la corrupción. El segundo factor habilitante, la fragilidad institucional. Y allí los puertos ocupan un papel importante. Tenemos en estos momentos una relación muy importante con Guatemala. Estamos en unas actividades de coordinación con la Cámara de Industria de Guatemala a través de CODECOF, también con la Embajada Americana a través de INL, en el proyecto de innovación y de fortalecimiento de la policía de Guatemala, pero también estamos apoyando al Ministerio Público en algunas investigaciones para develar e identificar estas mafias del contrabando, especialmente de cigarrillos, que se dedican especialmente a lavar dinero a través del contrabando de cigarrillos. Esa labor en Guatemala, en mi opinión, viene avanzando de manera importante, no tan ágil y tan determinante como se quisiera, porque hay fragilidad institucional. Falta capacidad, faltan medios, falta experticia, faltan recursos.
las unidades dedicadas a estas investigaciones, tanto en el terreno como en inteligencia, en investigación, y la cooperación que se requiere entre las entidades del Estado para identificar esas mafias, judicializarlas y llevarlas a la cárcel, quitarles la plata, quitarles el dinero y desarticular las redes corruptas que les colaboran, sigue siendo muy frágil. Y no solamente en Guatemala, sino también en el resto de países de Latinoamérica. Entonces hay un segundo factor que es esa fragilidad institucional que es tan significativa. El Banco Mundial ha dicho en su estudio que la fragilidad institucional impide que las instituciones puedan combatir el crimen organizado y las economías criminales, porque sus sistemas de justicia son débiles, los sistemas de policía son débiles, los sistemas aduaneros son débiles y los sistemas penitenciarios son débiles. Y estas son 4 de las instituciones que menor credibilidad, menor favorabilidad y menor capacidad tiene, que mayor fragilidad representan en Latinoamérica y el Caribe, y Guatemala es uno de los países referentes en este sentido. No obstante, quiero resaltar, porque soy testigo de excepción, que tanto la SAT, en cabeza del licenciado Werner Ovalle, que es un gran colaborador de todos estos procesos, así como el Ministerio Público, con quien adelantamos investigaciones importantes, y el Ministerio de Gobernación, con la policía, a quien estamos apoyando en cooperación con la Embajada Americana para fortalecer esa capacidad de control fronterizo, especialmente contra el narcotráfico, el contrabando y la migración irregular, ha venido avanzando de manera importante. Pero hay una acumulación que viene de tiempo atrás que ha generado una fragilidad institucional que no le permite a las instituciones responder con la misma celeridad, con la misma determinación, con la misma capacidad a la ventaja que ha tomado el crimen organizado en estas modalidades que hemos mencionado. Y hay otros factores habilitantes, ya para terminar, que tienen que ver, por ejemplo, con la labor tan importante que cumple Codecof, o es la articulación de los esfuerzos público-privados, que son, sin duda alguna, la llave maestra para avanzar en una hoja de ruta común, que requiere confianza, credibilidad, garantías de seguridad, pero también reciprocidad efectiva, para, como quiera que es un problema que demanda responsabilidad social también del sector privado. Y finalmente hay otros factores como la importancia de que el esfuerzo sea regional, no solamente de fronteras hacia adentro, como lo hace la estrategia de triángulos, y la importancia de las políticas regulatorias, que ese es un factor en el que quiero hacer énfasis. El exceso de medidas regulatorias prohibicionistas, la diferencial de precios y la alta carga impositiva incentiva el delito, correcto, incentiva el contrabando y genera precisamente esos mercados ilegales, que es lo que estamos viendo en la mayoría de los países latinoamericanos. Licenciada Muriel, efectivamente usted lo mencionó, y el término de institucionalidad, esa debilidad institucional, pero vamos a enfocarnos en lo que nos ocurre en Guatemala. Aquí tenemos redes locales transfronterizas, clanes de transportistas con poder territorial en Huehuetenango y Petén, por poner ese lado de las fronteras, donde se administran pasos, se cobran peajes, se ofrece protección, hay cargas ilícitas, drogas, cigarrillos, combustibles. El caso de los huistas ilustra la captura de instituciones locales y la diversidad hacia contrabando y lavado de dinero. Esto hecho por Inside Crime. Pero además hay conexiones internacionales, y Estados Unidos ha sancionado a los huistas por tráfico transnacional. En marzo del 2025 se captura en Chapa a un señor llamado El Chicharra, para no decir su nombre, que es el señor Samayoa, de líder del grupo mostrando operación trilateral Guatemala, México, Estados Unidos. Y el carácter regional de estas cadenas crea ecosistemas criminales integrados. Como uno, así le llaman, describe que el contrabando de bienes se entrelaza con drogas, tráfico de migrantes, armas, lavado, y las mismas redes logísticas mueven mercaderías legales e ilegales, y según oportunidad y riesgo, que es lo que van manejando. Pero hay efectos entre la seguridad y la gobernanza, y eso tiene que ver con el financiamiento de la violencia, la cooptación local, las rentas del contrabando, el elevado costo de seguridad probada, la desincentivación de la inversión general, que es la que debiera de producir riqueza, la narcoviolencia en la frontera occidental, y es un sistema directo.
hay registrados orígenes ilícitos en calidades de cualquier línea de productos. Con esa cátedra que nos daba el general y con la versión que usted tiene de lo que nos está ocurriendo en Guatemala, ¿cuáles debieran las acciones o las medidas correctivas más pragmáticas y medidas objetivas que desde ese triángulo y esas entidades de cooperación que ustedes manejan a nivel internacional debieran de empezar a funcionar a través de nuestra institucionalidad? Claro, yo creo que acá es importante, lo mencionabas como el aspecto de a nivel territorial hay una anarquía, pero es también ha sido cultural. O sea, ¿cuánto no hemos dicho que la falta de presencia del Estado en esas zonas fronterizas ha sido lo que ha permitido que culturalmente, pues obviamente ellos busquen mecanismos internos para poder generar economías, como igual el aspecto de seguridad? Entonces acá lo que nosotros creemos y es oportuno ponerlo sobre la mesa es que sí se debe de fortalecer la articulación interinstitucional, o sea, una actuación con cada institución dentro de su marco, pero de forma positiva e integral, exacto, para atender la problemática. O sea, ahora Muriel, yo quisiera acotar un poquito, antes de pasar con el general, yo quisiera acotar un poquito, porque coinciden los comentarios que hace el general con una entrevista muy interesante que tuvimos recientes días con el representante de una empresa de logística marítima, de barcos básicamente, multinacional, muy grande. Y él coincidió en algo que mencionó el general ahorita. Y dice, miren, Guatemala, por ejemplo, en el caso de la empresa portuaria Quetzal, tiene una reglamentación de los años 80 en tema, digamos, operativo a nivel portuario. No se ha podido pasar, digamos, todas las reformas del tema de la autoridad marítima para darle autonomía al tema de la autoridad marítima. Poder separar, hablando de lo de la sal, yo sé que Bernardo Valle, lo hemos tenido aquí presente, es una persona muy entendida sobre estos temas y creo que muy proactiva, pero aún así no ha podido lograr, yo no sé si es por las presiones, precisamente esa resistencia al cambio que se está dando, pero digamos, se ha hablado la importancia, que no se puede retrasar más, de separar las actividades puramente logísticas de un puerto de las partes fiscal de cobro de impuestos. ¿Por qué? Porque con la infraestructura, digamos, complicada que tenemos, las deficiencias de infraestructura que se tienen en los puertos, más una regulación arcaica, anacrónica de los años 80, que no se, digamos, no se operativiza adecuadamente con la tecnología que tenemos hoy en día, porque estamos moviendo declaraciones que vienen desde el extranjero vía digital, y eso lo tenemos que empatar con un reglamento de ir a pagar a la ventanilla del banco ahí en el puerto. Eso es ridículo. O sea, hay una cosa que va a 1000 por hora y otra cosa que va a 10 kilómetros por hora. Eso ya no puede seguir. Pero separar, digamos, las actividades logísticas de puerto con el cobro de impuestos y ver, porque ¿qué es lo que pasa? En un puerto que ya está colapsado nos hablaba esta persona de la empresa de barcos, nos decía, miren, ya tenemos 100 días de fondeo, 100 días de fondeo de un barco, esperando, son casi más de 3 meses de estar esperando ahí en alta mar, esperando entrar a Guatemala, es una locura. Y eso es un incentivo, como bien lo decía el general, terrible para la corrupción. Claro. ¿Por qué? Porque viene un barco chino, ¿verdad?, lleno de mercadería, y dice, ¿qué hago yo para que me cuelen ahí adelante? Pues muy sencillo, la forma de que lo cuelen es ofreciendo dinero. Y cuando tiene usted millones de dólares ahí en mercadería y en contratos pendientes de cumplimiento y en fin, y lo ponen contra la pared, es un incentivo perverso. Esa falta, y eso es un tema de institucionalidad, es decir, normas que vengan a ver. Y la pregunta muy concreta, digamos, acotando todo lo que dije. ¿Qué respuesta han tenido ustedes? Porque en el caso de la persona de la empresa esta marítima nos decía, miren, nos hemos sentado con las autoridades, hay buenas intenciones, pero no hay una mesa permanente de discusiones. Y él nos decía, ¿saben qué? Nosotros en Panamá, en México, y creo que nos decía en Colombia también, hay una mesa permanente donde se sientan los diferentes actores de los puertos para resolver estos temas con celeridad,
¿verdad? Que es lo que que ese sentimiento de urgencia pareciera ser que es lo que no encontramos en Guatemala. Porque todo el mundo coincide con estos problemas, se identifican, hay buena voluntad, pero no se logran concretar en blanco y en negro la ruta de acción, las normas que hay que cambiar, y la pregunta es, con la institucionalidad, con el gobierno de Guatemala, porque yo oigo que el general se ha juntado con muchos de los representantes de los actores, pero en Guatemala no hay una mesa permanente que pueda decir, señores, estos son los problemas, pongámonos de acuerdo, salió una solución y esto se ejecuta. Eso es lo que no hay. ¿Qué respuesta han tenido ustedes de la institucionalidad del país con todos esos temas? Tema de modernización de las normas, tema de solución a problemas logísticos y de seguridad, y poder empatar, digamos, en una mesa donde estén todos esos actores con más celeridad. Claro, nosotros lo que hemos procurado es que realmente nos permitan sentarnos en esa mesa para poder proponer también acciones. Creo yo que lo que hemos esperado y estamos todavía anuentes a que funcione es que esa apertura se dé y que O sea, hoy por hoy no la tienen. Al 100% no. Ahorita hemos empezado un proceso en el cual buscamos el que nos escuchen y ahora más que escucharnos, que entiendan que estamos en la disposición de apoyar. O sea, que nos permitan trabajar. O sea, que se quiten ese estigma que el sector privado no tiene... o sea, que sí hay futuro con ni herramientas, ni herramientas, ni voluntad. Exacto, porque sí, realmente lo que buscamos es generar economía al país. El país es realmente... Estamos en el mismo barco. Exacto, estamos todos en el mismo barco, somos 100% productivos y hay que darle valor al producto nacional, al que exportamos y aquel que ingresa para hacer materia prima y se formaliza acá. Nosotros necesitamos realmente esa apertura y es lo que estamos buscando. Hemos estado insistiendo y esas mesas se están abriendo, pero el propósito de que se abran esas mesas es llegar ya a detalles muy puntuales. Rápidamente, y voy a abusar el tiempo con mi colega, solo una preguntita muy concreta, general, para operativizar, digamos, todas estas informaciones que ustedes manejan en Colombia, en Panamá, en otros países, ¿cómo hacen para que toda esta información no vaya usted de actor en actor y que se pueda de alguna forma dar respuestas más rápidas a una velocidad que realmente quisiéramos? Sí, yo creo que, y lo he constatado en Guatemala, y ocurrió también en Colombia, lo he visto en otros países, estas comisiones interinstitucionales o estas mesas de trabajo intersectoriales a veces terminan siendo un saludo a la bandera o simple y llanamente un formalismo que se reúne cada 2 y 3 meses. Cada institución lleva unas cifras, unas estadísticas, pero no es accionable. No hay iniciativas que permitan integrar esfuerzos por objetivos de cara a modernizar las aduanas y los procesos, a automatizarlos, tecnificarlos, pero además a facilitar el comercio y a ejercer los controles que corresponden y que se deriven también en mesas de investigación, de inteligencia, en el propósito de desarticular esas redes de corrupción y de contrabando que transitan por los puertos. Nosotros estamos ahora haciendo parte de una comisión de modernización, por ejemplo, de las aduanas de Panamá, y allí lo que se ha hecho es darle dientes, darle músculo a estas comisiones interinstitucionales que debe tener un órgano rector que tenga poder de control, de comando, control para coordinar dentro de sus competencias a cada una de estas instituciones, pero que hayan indicadores accionables con objetivos a mediano y a largo plazo que permitan ser evaluados y que logren los propósitos que se han previsto. Entonces, trabajar en un mejor perfilamiento, por ejemplo, trabajo de perfilamiento de los contenedores para facilitar el comercio y para ser más efectivos en el control. Segundo, en la automatización de los procesos, como el manifiesto aduanero anticipado, que es tan importante para evitar que barcos como estos no estén 100 días esperando para poder aproximarse al puerto. Tercero, la tecnología, que hoy en día hay tecnología de vanguardia, está el sistema de leasing, los operadores están colocando los escáneres, ellos los administran, ellos hacen el mantenimiento y simplemente llega mediante un sistema de leasing o de renta a los puertos. Hay bastantes facilidades en ese sentido. Y finalmente, los estudios de confiabilidad y de seguridad para que la administración del riesgo
evitando las vulnerabilidades y que la corrupción se instale dentro del ADN de los puertos, funcione. En este sentido, terminó indicando que ha habido en las últimas semanas, por ejemplo, la viceministra, la cuarta viceministra, no es la quinta viceministra, y también estuvo el cuarto viceministro del Ministerio de Gobernación, estuvieron en Colombia referenciando los procesos de tecnología. La viceministra estuvo en un programa revisando el tema de fronteras y de antinarcóticos, y eso les ha permitido tener unas referencias de otros países en el propósito de adoptar medidas innovadoras y de vanguardia para fortalecer esos mecanismos de control en los puertos. Pero termino con una gran conclusión. Hay un problema serio en Guatemala y tiene que ver con los recursos. La pobreza que administra la policía, que se administra en las fronteras, que administran las aduanas, no le permite cumplir con los objetivos, con la dimensión, con la fortaleza que deberían tener estas investigaciones. La capacidad, desde el punto de vista de músculo, de experticia, de recursos financieros, logísticos, de movilidad, de comunicaciones, de inteligencia, de tecnología, que requieren las autoridades para facilitar el comercio, para ejercer el control, la operación, para ejercer la inteligencia y la investigación, para investigar a los corruptos, es demasiado limitada, es demasiado pobre. Y allí tiene que haber, en mi opinión, un mayor esfuerzo desde el nivel central en el propósito de destinar esos recursos para que haya un cambio abrupto, un cambio diametral en esa capacidad que requiere la institucionalidad para contener la corrupción, el crimen y hacer su trabajo de manera efectiva. Muchas gracias, general. De alguna manera, y tal vez a ambos, miren, los efectos de seguridad y gobernanza tienen que ver mucho con el financiamiento de violencia, la computación local, las rentas del contrabando, que alimentan estructuras armadas, compra de voluntades, control de territorios, elevados costos de seguridad privada, desincentivos a la inversión, narcoviolencia, frontera y todas las líneas que en esa vía nos van. Pero hay inteligencia de riesgo, que es el targeting aduanero, integrar a la SAT en los perfiles de riesgos por la ruta de producto operado y todo esto. Hay alguien que me ilustró y antes de venir para acá, el licenciado Jorge García, que conoce a ambos, estuvo mucho en inteligencia en estas áreas, y me hablaba que medir el éxito de los porcentajes por inspecciones de hallazgos en tiempos de despacho, que son los términos de portal SAT, no son las mayores líneas de control, y los controles de fronteras de alta fricción selectiva, que son los escáneres fijos, los móviles o ANPR, Tecumumán, el Carmen, la Mesía, el Seibot, se tienen algunos de esos instrumentos de seguridad. Lo único es, por discrecionalidad se deciden cuándo o cuándo no se usan. Hay patrullajes conjuntos entre SAT, PNC, Ejército, con metas interdiccionales mensuales, auditorías anticorrupción, hay trazabilidad, track and trace, hay el término de cigarrillos, licores, sellos fiscales con código UNES verificables, los combustibles, pero hay armonización de operativos binacionales. Y en eso sí hay una integralidad sobre la que está haciendo y sí hay algunos elementos de estructuras que debieran de trabajar. Hay seguimientos al patrimonial y al lavado, hay unidades financieras, el MD ha priorizado el término de extensión de dominio, hay bodegas, flotas, cuentas vinculadas, coordinación, acciones, inclusive la UFAC está metida dentro de ese tema. ¿Cómo hacemos, Muriel, para que este gran esfuerzo, que a la larga es un término internacional con muchísimos lazos y andamiajes, que tiene que ver para que sea efectivo en nuestro país y que por supuesto en las regiones, porque no es un término nuestro, pero que acá, que es donde nos preocupa, esto sea realmente efectivo, que nos dé confianza, credibilidad y certeza, como yo lo digo. Claro, yo creo que gran parte, y lo mencionaba Juan Carlos, se están haciendo ahorita esfuerzos con ciertas autoridades que han tomado ahorita ciertos liderazgos, y la importancia es que eso se transmita. El compromiso debe de ser en escalonado. O sea, yo en mi postura debo de también tener esa capacidad de poder transmitir esa necesidad de hacer mejor mi función. ¿Y esto qué quiere decir? Que es cierto, hay mecanismos que ya se están implementando y hay tecnologías que necesitamos voluntad y compromiso. Realmente de empaparse, de buscar
buscar el momento y las necesidades que las manifiesten de formación, de capacitación, de orientación, de entrenamientos. Hay recursos para poderlo hacer, pero necesitamos eso, voluntad, ese compromiso realmente de que todos los actores de la dinámica, desde, lo vamos a decir, desde un vista de aduanas, desde un agente de PNC, de un puesto de registro, como lo mismo que puede ser una autoridad máxima, tengan conocimiento de cómo se puede trabajar. Eso es sumamente importante y para eso pues nosotros también nos hemos puesto a disposición para poder orientar. Este ejercicio que venimos haciendo, la experiencia que Juan Carlos tiene, ha sido a la necesidad de quererse formar y buscar esos espacios. Entonces nosotros de igual manera incentivamos eso, que realmente busquemos el cómo optimizar los recursos que se tienen para poder hacer ese ejercicio. Voluntad y liderazgo. Lastimosamente el tiempo es el recurso más escaso de todos y prácticamente ya se nos ha acabado. Nosotros queremos darle las gracias en nombre de las 8:45 de Canal Antigua a la licenciada Muriel Ramírez, coordinadora y vocera de la Comisión de Defensa del Comercio Formal, CODECOF, quien ha estado en los estudios con nosotros esta noche, y al general ya retirado Juan Carlos Buitrago, del Ejército de Colombia, con muchísima experiencia en inteligencia y seguridad, que también nos ha dado unos aportes importantísimos. Y yo me voy a quedar con algo que usted dice, general. El tema de la pobreza y la falta de recursos en los temas de seguridad, de justicia y fortalecimiento institucional, a mi parecer, es un tema intencional. Y es un tema intencional porque el gobierno de Guatemala tiene más de 35 mil millones de quetzales hoy por hoy guardados en caja y bancos, que no ha hecho absolutamente nada con ellos. Ha aumentado el número de burócratas enormemente en el último año, que tampoco nos sirve absolutamente nada. Y vemos estas prioridades que se tienen que dar, Héctor, pero inmediatamente. Se tienen que dar inmediatamente. Así que, sin más, quiero agradecerles a ustedes por haber estado con nosotros. Y Héctor, pues como una reflexión final, pues yo creo que nos han dado importantísimos insumos. Yo sé que hay gente de gobierno que nos escucha el día de hoy. También me quedo con lo que decía la licenciada Ramírez, en el sentido que no han tenido la apertura institucional que deberían tener con estos temas, porque para mí son prioritarios. Hay que tomar liderazgo, hay que tomar decisión, hay que tomar acción y hay que tener voluntad para hacer cambios en este país que ya están siendo necesarios y que son urgentes. Absolutamente, no hay que inventar el agua azucarada. Ahí están ya las líneas de acción, solo de tener la voluntad política de querer hacer los cambios verdaderos. Se nos ha acabado el tiempo, así es que no nos resta más que desearles a todos ustedes una excelente noche y agradecerles por su sintonía. Muchas gracias. Una buena noche.